Ya vemos el laboratorio de medidores, ¿no? Ya sabemos más o menos, tenemos idea de qué es lo que vamos a ver en este tema. Bien, allí he proyectado lo que es el libro de Giles, que contiene pues la información que nos piden en el plan, ¿no? En el plan nos hablan de, no sé si lo tengo por aquí, creo que me dan los medidores de velocidad, que ya ustedes anteriormente han trabajado, ¿no?, con ellos, que es el tubo de Pitot, que lo vimos en el laboratorio de Bernoulli, ¿no? Ahí se hizo la explicación del tubo de Pitot. Si nos encontramos con problemas en donde tengamos tubo de Pitot, pues ya sabemos que ahí se mide la energía total. La energía total en un punto a lo largo del fluido. Me parece que esa era una pregunta de las que puse ayer, ¿no? Y esos son conceptos más que nada de mecánica de fluido, ¿no? No son ni siquiera de hidráulica, pero que se aplican en el tema de medidores de caudal. Yo le llamo medidores de caudal, pero en realidad es mediciones en conducto cerrado, ¿no? No solamente se mide velocidad, perdón, caudal, sino que se mide la velocidad, se mide la presión a través de diferentes dispositivos, ¿no? En este caso, aquí vemos, ¿no?, lo que es el tubo de... Bueno, primero que nada, este tema, medidas de flujo en fluidos, se utiliza en la hidráulica. Se instalan, ¿no?, dispositivos en las tuberías para medir, ya sea velocidades, caudales, diámetros, ¿eh?, con el fin de ¿qué? De obtener una aproximación del caudal, ¿no? En los laboratorios, bueno, presenciales, que muy poco hemos hecho, ya que, como les dije, pues sus equipos allá están con problemas de tubería y los intenté pues buscar las tuberías y ya no había tuberías y bueno, decidí mejor hacerlo presencial, pero ya sí la otra semana que vamos a empezar con canales, para canales sí tenemos equipos y no necesitamos tubería. Que la otra semana que empezamos canales sí ya vamos a retomar los laboratorios presenciales. Bien, estos dispositivos me permiten a mí calcular estos parámetros que son muy complicados de conocer con ciencia exacta. Ya usted, por ejemplo, tuvo la experiencia, los que fueron al laboratorio a hacer laboratorio presencial, cuando trabajaron o utilizaron el método volumétrico, se dieron cuenta que si usted tenía una variación en el tiempo, el caudal se disparaba, ¿no? Hay una diferencia. O sea, el cálculo del caudal por el método volumétrico es muy susceptible a los cambios de tiempo. Y eso lo que provoca es que yo no pueda calcular con exactitud el caudal, ¿no? Así que el caudal es muy susceptible. Por lo tanto, existen otros tipos de dispositivos que yo puedo adaptarle a las tuberías que me van a permitir de una u otra manera calcular caudales, velocidades, ¿no? Uno de ellos es el tubo de Pitot, que como lo dice aquí, el tubo de Pitot mide la velocidad en un punto en virtud del hecho, vamos a leer aquí, del hecho de que el tubo mide la presión de entubamiento, que supera la presión estática. Bueno, al final, dos condiciones, ¿no?, que sabemos del tubo de Pitot, es que cuando yo inserto este tubo en el flujo, el diámetro de este tubo es tan pequeño que la velocidad justamente en la entrada del tubo es muy pequeña. Nosotros la asumimos que es igual a cero. Eso es un concepto de fluido. Y me mide lo que es la energía total en dicho punto. Así que en combinación con la ecuación de Bernoulli, si a usted le aparece un problema, a ver si hay uno por aquí hecho, este libro tiene problemas. Ajá, esto, ¿ves? Este es el tubo de Pitot. Si yo trabajo con la ecuación de Bernoulli de este punto a este punto, donde en este punto la velocidad es cero, la diferencia de estas alturas me va a dar lo que es la altura de velocidad o la velocidad en el punto A. Eso lo vimos en el laboratorio y con eso, pues, teniendo la altura de velocidad
teniendo el caudal, pues yo puedo determinar de qué diámetro es esta tubería. Así que en el tubo de Pitot, cuando se les ponga problemas y tengamos un tubo, siempre cuando usted aplique la teoría de Bernoulli, entre esos dos puntos, pues se asume que la velocidad en este punto es cero. Por aquí la hacen cero, 0 y 0. Tengo una tubería horizontal, así que las diferencias de elevaciones no existen, ¿no? Así que supongo mi eje de referencia por el centro de la tubería, pues serán 0 y 0. Así que prácticamente lo que es la diferencia de la presión, aquí no lo tenemos, la diferencia de presión es igual a la altura de velocidad en el punto A y la velocidad es 2G por esa diferencia de presiones que hay entre B y A, que yo la puedo sacar aquí, esto menos esto, por 2G raíz me da la velocidad en A. Por eso que el tubo de Pitot se conoce como un medidor de lo que es la velocidad, porque donde yo lo aplique, si conozco obviamente las alturas de presiones entre dos puntos, yo puedo determinar la velocidad y a partir de la velocidad, teniendo el diámetro, pues calculo el caudal. Eso es un tema viejo, eso nosotros lo sabemos ya. Lo sabemos bueno, desde que cuando dimos mecánica de fluidos, ¿no? Así que el tubo de Pitot, recuerden, mide energía total. La energía, mide lo que es la energía potencial, la Z, presión y velocidad. Aunque la velocidad en ese tubo, pues, es tan baja. Sí existe, pero es pequeña, ¿no? Pequeña porque el diámetro de esta tubería es pequeño. Entonces, cuando hicimos bueno, en la práctica no hicimos el laboratorio porque el equipo pues carecía de tuberías, pero y el tubo de Pitot creo que se me había dañado también. Ya de tanto usarlo, como era un tubo era un tubo de metal, pero tenía como medio milímetro de diámetro y de tanto, era flexible, ¿no? Y de tanto, era como un aluminio, de tanto doblarlo se rompió. Y bueno, no lo pudimos hacer en la presencial, pero sí, pues en la virtual más o menos tuvimos una idea de cómo era el equipo. Así que recuerden, el tubo de Pitot mide energía total, mide prácticamente la presión, ¿no? En una tubería horizontal mide lo que es la presión y con ese valor pues yo puedo obtener con esta ecuación lo que es la velocidad en el punto A, ¿no? Lo que hace este tubo es que me elimina la velocidad en el punto B. Porque si yo tuviera solamente piezómetros aquí, pues tuviese una diferencia de velocidades aquí. VA cuadrado menos VB cuadrado. Y ahí tendría dos incógnitas y tendría que usar entonces la ecuación de continuidad. En este caso es igual para, si es el mismo diámetro, deberían ser iguales, ¿no? Así que recordar ese concepto del tubo de Pitot, que incluso hasta salió en el ejercicio, ¿no? Bien, existen coeficientes. En este capítulo nosotros vamos a estudiar los coeficientes de corrección, ¿no? Los coeficientes que absorben los efectos de las pérdidas. Es decir, yo ahora en estos problemas, yo voy a no omitir las pérdidas, sino a calcular unos coeficientes que absorben esas pérdidas y yo me olvido de ellas. No tengo que estar calculando pérdidas de carga. Así que está lo que es el coeficiente de velocidad, que es la relación entre la velocidad media en la sección recta de la corriente o chorro y la velocidad media ideal que se tendría sin rozamiento, fíjense, sin fricción. Es decir, la velocidad real con fricción entre la velocidad real sin fricción. Ese coeficiente le vamos a llamar C sub V y ahí está la fórmula, ¿no? V real entre V teórica, vamos a llamarle, ¿no? Velocidad teórica es una velocidad en donde yo, cuando aplico Bernoulli, desprecio las pérdidas, C sub V. Tenemos también el coeficiente de contracción C sub C, que es la relación entre el área de la sección contraída de una corriente
o chorro y el área del orificio del cual fluye el fluido. Nosotros habíamos hablado ayer, creo, bueno, en el ejercicio también lo puse. Les había hablado de los coeficientes. Voy a ver si me paso por acá para darle de todas maneras una idea. Creo que en la universidad tenía otro laboratorio. Vamos a poner los dispositivos medidores de caudal y velocidad. Entonces voy a dibujar aquí, no nada más. Cuando yo tengo una tubería y a esa tubería yo le coloco un orificio internamente, el fluido va a hacer esto. El fluido llega, ¿no? Y forma una especie de, se contrae, ¿no? Forma un chorro, esto vuelve y toma esta forma, o sea, las líneas de corriente. Aquí se forman unos eddies, que así se les llaman unas especies de torbellinos aquí. Esto está lleno de agua, pero el agua está moviéndose en esta dirección. Se mueven como remolinos, ¿no? Aquí yo voy a tener, esto que está aquí, nosotros le llamamos la vena contracta. No, la velocidad es vena contracta, ¿no? Aquí tengo entonces el diámetro del orificio. Voy a llamarle D sub 0 y el diámetro real que yo tengo que utilizar para calcular el caudal es este. ¿Sí? Así que ese coeficiente de contracción es igual a D real entre el diámetro del orificio. ¿Sí? Y el de velocidad habíamos dicho, velocidad real, considera las pérdidas, que es lo que me interesa, entre la velocidad teórica. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes, si usted despeja, por ejemplo, VR, pues va a ser que este coeficiente por la velocidad teórica, por la velocidad sin considerar rozamiento o pérdida. Así que yo puedo tener la velocidad real si conozco estos coeficientes, que de paso son constantes para ciertos tipos de orificios, tuberías, toberas. Ahorita vamos a ver una tabla en el libro, ¿no? Así que si yo puedo medir el diámetro de la vena contracta y tengo la velocidad real, pues puedo conocer el caudal real. Bien, está el coeficiente de descarga, que es uno de los más importantes. Es la relación entre el caudal real que pasa a través del aparato y el caudal ideal. Igual, ¿no? Igualmente. C sub... el coeficiente de descarga, C sub D, es caudal real, que es el que a mí me interesa conocer, entre el caudal teórico. Entonces, el caudal, fíjense que el caudal real es C sub D por Q sub 0. O sea que si yo conozco C sub D, yo no necesito considerar pérdidas ya, porque ya las pérdidas están inmersas aquí en este coeficiente. Entonces, caudal real es igual al área real por velocidad real. O sea, es área por velocidad, ¿no? Todo real. Pero usted puede aquí reemplazar área real por coeficiente, bueno, pi cuarto por diámetro cuadrado, ¿no? Pero al final queda, bueno, también esto puede ser área real entre área teórica. Entonces, si usted reemplaza los pi cuartos, se cancela y quedamos con esto, ¿no? También al cuadrado. Pero si lo vemos así, entonces yo tendría C sub C, déjenme ver si aparece acá. Debería ver en la multiplicación. C sub C por A0 por, aquí también, C sub V por V0. Es decir,
QR es CC por CV A0, el área, este es el área del orificio, y si cuando trabajamos con medidores utilizando orificio, es el área del orificio, de este orificio, tomando este diámetro, y esta multiplicación que está aquí es C sub D. O sea que si conozco estos dos, puedo conocer C sub D, ¿no? C sub D es la multiplicación de CV y CD. Así que QR, para un problema donde yo aplique continuidad, lo puedo buscar aplicando este concepto. Velocidad real, área real y el coeficiente C sub D. Parece que área por velocidad es prácticamente este que está aquí abajo, Q sub 0. Es lo mismo, C sub D, Q sub 0. Caudal teórico. Así que esas son las primeras relaciones que vamos a utilizar. Esto es coeficiente. Vamos a ver qué dice aquí, relación de caudal, bla, bla, bla. Dice más prácticamente con el coeficiente de descarga se a determinar experimentalmente. Bueno, esto aplica para, esta ecuación que está aquí aplica es cuando usted tiene un tanque con orificio, ¿no? Ese orificio, si usted aplica Bernoulli entre la parte superior del tanque y el orificio, pues le va a dar que la velocidad es igual a raíz de 2G por H. Y si usted multiplica área por velocidad, A por velocidad le da caudal. En ese caso, si yo tengo un orificio, que a veces tengo laboratorio, sería bueno hacerlo. A veces tengo un laboratorio que no necesariamente necesito tubería. Vamos a ver si hacemos, los combinamos, hacemos unos o dos laboratorios allí. Porque de canales sí tengo pocos laboratorios, como ya viene noviembre también. ¿Ustedes saben cuándo terminan las clases? Yo ni tengo idea, creo que falta un poquito ya. En canales siempre lo vemos muy así, vemos lo más importante. Y es un poco más corto que tuberías. Hay un laboratorio en donde aplicamos esta fórmula para calcular los coeficientes CC, CV y CD, ¿no? Asumiendo que C sub, el coeficiente del diámetro, es aproximadamente, creo que dan un valor en ese laboratorio, no recuerdo bien. Me dice coeficiente de descarga en función de los otros dos, es C sub V por C sub D, ya lo vimos. Dice el coeficiente de descarga no es constante, pues para un dispositivo dado varía con el número de Reynolds. En el apéndice se dan los siguientes, bueno, se dan valores de C. Ok, dame un segundo. Sí, seguimos, disculpe. Dice, la pérdida de carga en orificios, tubos, toberas o boquillas y venturímetros se expresa así. Pérdida de carga de un fluido, 1 entre C sub V al cuadrado menos 1. Y el VCH dice, esta expresión se aplica un venturímetro. Yo uso mucho esto, pero estoy leyéndolo para darles la teoría, ¿no? Velocidad en la garganta, ok. Para el venturímetro es la velocidad en la contracción. Y se sube. Pero yo tengo dos ejemplos que es lo que les voy a mostrar ahorita. Bueno, vertederos, esto es en canales, pero nosotros vemos medidores de canales también. Son los vertederos, son fórmulas un poquito más complejas, pero al final es una sola ecuación que la que hay que analizar. En canales es más fácil el análisis porque solamente voy a lidiar con un tipo de ecuación, con una sola ecuación que si es compleja, o sea, una ecuación como esta, por ejemplo, en el de caudal y le pida la H, es compleja, pero usted sabe calcular eso, usted sabe que dispone de solver para buscar esos valores. Pero estos medidores los vamos a ver luego, no es el último tema casualmente de tubería. Los vertederos, presa,
El tiempo de vaciado, bueno, esto ya lo hemos visto en fluidos. Ok, voy a buscar una teoría que yo sé que tengo. Déjenme ver. Si no me equivoco, eso lo di. Creo que lo di en fluido. No lo di en fluido, lo di en un curso que se llama Elementos de Hidráulica, el primer semestre. Elementos de hidráulica. Sé que ellos son muchachos de técnico. Es una tortura para ellos. A ellos hay que explicarle fluido en la mitad del semestre e hidráulica en la otra mitad. Y a veces es difícil. A ver, ¿dónde tengo ese folleto? Yo tenía un folleto. A veces es bien difícil explicarle porque ellos no dan ni dinámica, imagínense. Ellos solamente dan un curso que se llama, estática en un plano. O sea, ellos saben algo de estática. Pero cuando yo les doy ese curso, pues hay que explicarles con mucho detalle. Y así comprenden. Déjenme ver elementos de debate. Estoy buscando el folleto de ellos porque allí tengo lo de los medidores. O incluso le ponen medidores también. Pero lo que hago es porque allá se lo suavizan un poco. O sea, nada más le piden una o dos fórmulas, ¿no? Acá en el contenido de ustedes, entonces sí se pide todo, ¿no? Pero en el de ellos no es mucha la información que pérdida. Tengo tantos folletos ya que no sé ni dónde estará. Déjenme revisar. Pero básicamente esas son las fórmulas que yo siempre explico. Esas tres que están allí, ¿no? C sub V, C sub D es C sub V por CD. Coeficiente de velocidad es velocidad real entre velocidad teórica. O sea, lo que pretendemos es utilizar las velocidades teóricas para resolver los problemas de manera más sencilla. Y en orificios, creo que... por aquí, a ver. Esto es lo que yo quería buscar, ¿no? Fíjense, en el laboratorio de medidores nosotros trabajamos con estos orificios, ¿no? Estos orificios uno se los instala a la tubería, así como usted lo ve aquí, para conocer los caudales, porque el fabricante me dice a mí cuáles son los coeficientes de descarga, de velocidad y de contracción. Ya las especificaciones del orificio las trae. Me dice, bueno, es tanto, tanto y tanto. Al yo tener esos coeficientes, pues solamente me toca a mí que buscar diferencia de velocidades y diferencia de presión. O sea que los dispositivos de medición aquí, por eso es que este tema no es tan así complicado, porque es fluido prácticamente lo que hay que hacer aquí. Las dos fórmulas que vamos a aplicar para trabajar este problema que está aquí es Bernoulli y continuidad. Con esas dos ecuaciones ya sabemos pues que podemos calcular lo que necesitamos buscar, ¿no? Así que aquí tenemos una placa orificio de 2 pulgadas de diámetro, se tiene 2 pulgadas, se usa para medir la razón de flujo o el caudal de agua a 60 grados Fahrenheit, ya me dan las propiedades arriba, a través de una tubería horizontal de 4 pulgadas de diámetro. Se usa un manómetro de mercurio para medir la diferencia de presión que está aquí abajo, ya sabemos que esto es mercurio, a través de la placa orificio. Si la lectura del manómetro diferencial es de 6 pulgadas, determine el caudal, la velocidad promedio, la pérdida de carga causada por el medidor de orificio. O sea, aquí hay pérdida de energía, pero el coeficiente CD absorbe el efecto de la pérdida que hay entre estos dos puntos. Especialmente en el orificio se presentan pérdidas, pero ellos están diseñados para por experimentación se determinan esos coeficientes y ya me facilitan todo el trabajo porque yo me olvido por completo de las pérdidas. Así que aplicando continuidad, caudal 1 es igual a caudal 2, el caudal, vamos a poner aquí 1 y 2, ¿no? Área 1 por velocidad 1,
No, el 2 no es del otro lado, sino aquí. Justamente. Aquí. Justamente aquí, ¿no? Estamos considerando que esta distancia es bien pequeña o despreciable. ¿Sí? Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. De ahí despejamos la velocidad 1 en función de la velocidad 2. Sabemos que es una relación de diámetros al cuadrado, ya que la velocidad 1 es igual a esta expresión. Y la altura de velocidad la reemplacé aquí porque como vamos a usar Bernoulli entre 1 y 2, voy a necesitar este parámetro, ¿no? Así que V1 al cuadrado entre 2e, reemplazo esto que está aquí, y me queda D2 sobre D1 a la cuarta por V2 al cuadrado entre 2e. O sea, me queda una relación de diámetros a la cuarta. Lo único que tengo que saber es el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Y bueno, la altura de velocidad que las vamos a calcular, ¿no? Ahora, aplicando la ecuación de Bernoulli, tenemos Z1, presión 1, V1, cuadrado entre 2E, igual a Z2, presión 2 más V2 cuadrado entre 2E. Aquí estamos trabajando con una tubería horizontal, ojo, porque en los exámenes yo inclino la tubería y me eliminan la Z, no. Se tiene que aplicar, tiene que hacer este mismo procedimiento, ¿no? Pero para una tubería vertical no hay inconveniente. Ya sabemos que esta Z equivaldrán a alguna diferencia de elevación. Así que me queda P2 sobre gamma, V1 cuadrado entre 2e, P2 sobre gamma, V2 cuadrado entre 2e. O sea, me queda una diferencia de velocidades y una diferencia de presiones que la voy a analizar con el manómetro diferencial. Así que despejo las presiones, despejo las velocidades, reemplazo esta que está en rojo por esta que está acá que había calculado. Me queda esto. Tengo dos velocidades V2 al cuadrado entre 2e. Saco un factor común y me queda esta expresión que fíjense, este número que está aquí depende solamente de los diámetros de la tubería, ¿no? Así que la diferencia de presión es igual a la velocidad, a la altura de velocidad en el orificio multiplicada por este coeficiente. Si despejo aquí me queda V2 al cuadrado entre 2G, delta P sobre gamma entre ese coeficiente, le saco la raíz y lo multiplico por gamma. Bien, denme un segundito y ya regreso.
Bien, regresé. Por eso fíjense, este tema, por eso a veces uno ni se explica, porque esto en realidad es fluido. Lo que viene siendo hidráulica son la parte de los medidores o los coeficientes. Fíjense que cuando yo apliqué Bernoulli, yo no puse pérdida, yo no puse aquí una HF, yo la omití. Por lo tanto, estas velocidades 1 y 2 son velocidades teóricas, que no le puse la T, pero se la puse fue al final. Así que cuando tenemos V2 y las despejamos, ¿no? La despejamos, nos queda esto, que la velocidad teórica en el orificio equivale a multiplicar 2G por la diferencia de presión o dP sobre gamma, ¿no? Este delta P sobre gamma, tenían las 6 pulgadas estas que están aquí, por esta otra, este otro coeficiente, que depende nada más del diámetro. O sea, en este problema yo no más necesito saber la diferencia de presión, o bueno, la diferencia de presión, el diámetro del orificio, el diámetro del tubo. Con eso yo puedo calcular la velocidad teórica. Aquí se define un coeficiente beta, esto también lo hacen en los libros, para no poner tanta información. Y beta va a ser igual al diámetro del orificio entre el diámetro de la tubería. Beta, si usted lo ve aquí, tiene que ser, este valor que está aquí, siempre tiene que ser un número por debajo de 1. Porque si no, esto aquí daría negativo, si fuese por arriba de 1. Ojo con eso, ¿no? Para que no se les olvide que entre qué tienen que dividir, recuérdense del orificio. El diámetro del orificio es menor al diámetro de la tubería, por lo tanto tengo que dividir diámetro del orificio entre diámetro de la tubería para poder saber el coeficiente beta. Ese coeficiente beta entonces, yo lo pongo aquí y con esta fórmula yo conozco la velocidad teórica. Pero si del orificio yo conozco el coeficiente de descarga, pues yo puedo conocer lo que es la velocidad real. Así que lo único nuevo sería esto. Caudal teórico es igual a ¿qué? Al área teórica por velocidad teórica. Y el caudal real es igual al coeficiente de descarga multiplicado por el caudal teórico de acá, que es A sub 0 por VT. Y finalmente, entonces yo reemplazo, porque ya yo tengo VT, que es esta velocidad que está acá, multiplicada por CD. Aquí tenemos lo que es el área del orificio y acá tenemos lo que es la velocidad. ¿Sí? La velocidad, o sea, área por velocidad. La velocidad es la que se va a calcular de diferentes maneras, ¿no? De diferentes maneras. Para un orificio, esta es la fórmula. Por eso cuando ustedes vieron el laboratorio, ya yo les daba la fórmula directamente. Les daba una relación de áreas y ya les daba toda la información. Para el venturímetro prácticamente es lo mismo. Es lo mismo porque yo en el venturímetro lo que yo tengo es que una reducción en la garganta y luego nuevamente se ensancha. Pero lo que estoy teniendo es otro dispositivo con otra forma, pero al final está sucediendo lo mismo. Tengo una reducción en la garganta, tengo un diámetro menor y tengo el diámetro de la tubería. Así que la ecuación para el orificio y para el venturímetro son prácticamente las mismas. Así que esto de aquí, fluido. Por eso a veces en estos temas yo prefiero explicarlo así de manera teórica, porque en realidad resolver problemas involucraría estar haciendo lo mismo. Involucraría no volver a explicar mecánica de fluido. Yo me creo que con el profe Herrera, cuando yo di ese tema, nada más mencionó y listo, haga problemas, ¿no? Pero prácticamente yo no voy a analizar allí pérdidas. Y al no analizar pérdidas y disponer de las dos ecuaciones de continuidad y de Bernoulli, pues caigo con lo que aprendí en hidrodinámica. Fíjense acá, el análisis de presiones, esto también, que es muy viejo ya, esto lo vimos a inicio de año, empezaba a analizar las diferencias de presiones. Esto es para cambiar este delta P, ¿no? Si hago un análisis de presiones, presión estática P1 más gamma del agua por L1, más gamma del agua por H, me muevo horizontalmente, ahora es menos gamma del mercurio por H,
menos gamma del agua por L1, igual a presión 2. Y ahí nos damos cuenta que esto que está aquí se cancela y me queda que la diferencia de presión es gamma del mercurio por H menos gamma del agua por H. Se puede sacar un factor común, me queda gamma del mercurio menos gamma del agua. Aquí se cambia o se deja en función de la densidad relativa, que es lo que usualmente conocemos. Dependiendo del tipo de manómetro que tengamos, si tenemos uno de agua, pues ya sabemos que esto es 1, esta DR, sí, sería 1. Si tenemos mercurio, pues sería 356 por gamma del agua, menos gamma del agua. Aquí se factoriza, sacamos el gamma del agua y ya sabemos que la diferencia de presiones es o P1 menos P2. Si paso este gamma para abajo, sería P1 menos P2 sobre gamma, es H menos DR del mercurio menos 1. Solamente en función de qué, de la altura o de la diferencia de altura con respecto al mercurio. Bien, de allí lo reemplazo y tengo entonces finalmente la fórmula para calcular el caudal real. Necesito que CD, diámetro del orificio, H y beta, que es una relación entre el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Así que si nos dan un valor de C sub D es 0.61 para ese problema, podemos conocer el caudal. Así que con un orificio que yo le instale a una tubería y conozca los coeficientes, yo puedo fácilmente calcular el caudal de manera indirecta, ¿no? Conociendo los diámetros y los diámetros coeficientes y la diferencia de presión, pues que sí es importante. Cálculo de la velocidad real. Bien, déme un minutito. Bien, entonces para CDE, para C, velocidad real, tengo
bueno, aquí apliqué lo que les dije, ¿no? QR, ARVR, QRCC por A0. Esto es área real. Esto de acá sería C sub V por velocidad teórica. Ya sabemos que la multiplicación de CC por CV es CD. Me queda CD es igual a sub 0 por V2T. Se dice, pues aquí estoy asumiendo, ¿no? Porque el problema no me da un valor de CV, pero como en el ejercicio no les había dicho, C sub V aproximadamente siempre está cerca de 1. El que baja un poquito es CC y CD es víctima de C sub C. C sub D algunas veces anda por esto aproximadamente 0.61. Por ahí ronda 0.61, 0.70. Así que yo despejo aquí V, la velocidad teórica es igual a la velocidad real, en este caso, porque esto es 1, y sería igual a QR CD entre A sub 0. ¿Okay? Que aquí calculo y me da aproximadamente la velocidad real. No la teórica, bueno, no la calculé, habría que ver, ¿no?, cuánto era la teórica. Pero lo importante es que estos coeficientes me permiten a mí olvidarme de las pérdidas. Bien, acá tenemos, bueno, cálculo el número de Reynolds, y esto que lo sabe hacer. Pérdida de carga en el orificio. Aquí sí consideramos lo que es la pérdida HF y la despejamos. ¿No? Las despejamos. Diferencias de presiones, diferencias de velocidades. Y al final, pues, sí existe una pérdida de 3.95 pies que absorbe o que es absorbida, pues, por coeficiente de carga. Aquí tenemos lo que es el caudal real. O sea, yo trabajo, luego que calculo el caudal real, trabajo el problema incluyendo lo que es la pérdida de energía. Acá hay otro problema con venturímetro, pero este problema es prácticamente lo mismo. Lo único que en vez de tener un orificio aquí, tengo es una pequeña garganta y tengo un manómetro diferencial. Dice que la diferencia es de 5 kilopascales y me da un coeficiente de descarga de 0.98. El diámetro aquí es 3, acá es 5, o sea, me da esto, me dan los diámetros del venturímetro y tengo el diámetro, tengo la diferencia de presión, ¿eh? Tan pronto yo conozca el caudal aquí, como en el laboratorio, pues que se le pedía cuál era la velocidad o el diámetro acá, entonces ya podía hacer Bernoulli de este punto hasta este punto, porque ya conocían lo que es el caudal real. Y podían determinar el diámetro que se les pedía. Pero aquí prácticamente se aplica la misma fórmula que utilicé para orificios. Se calcula beta, que tiene que siempre ser estar por debajo de 1, y se calcula el caudal. Así que con un venturímetro que yo inserte dentro de una tubería, si conozco el diferencial de presiones y el diámetro y conozco también el coeficiente de descarga, pues puedo medir lo que es el caudal real sin necesidad de estar utilizando las fórmulas estas fórmulas sin estar calculando lo que es la pérdida, lo que quería decirle. Bien, preguntas por el momento. Ustedes por allí deben tener estos libros. Hay un libro por ahí que se llama 2500 problemas. Se lo voy a presentar. Hay un solucionario de diferentes tipos de problemas. Y allí hay algunos problemas de orificio. Es un libro que recoge, no es un libro, es un archivo PDF, pues, que recoge problemas de diferentes libros y están resueltos, ¿no? Ustedes deben tenerlo, ya yo lo asumo que deben tener eso. Vamos a buscar aquí nada más para ver algunos problemitas hechos, unos 2 o 3 problemas, ver unos problemas diferentes, ¿no? Y de pronto dar inicio a lo que es canales. Ya le digo, este tema no es tan complicado. Flow measurement 520, esa placa 500, por aquí está la cosa. Digo que este libro los tiene todo resumido, ¿no? A veces yo pongo problemas en estos libros, pero se cae siempre en el error de
copiar lo mismo que está aquí, igualito, ¿no? Entonces ya ahí yo me doy cuenta. Bien, aquí hay problemas, por ejemplo, con tubos de pitot. Tubo de pitot, tubo de pitot, tubo de pitot acá. Otro tubo de pitot. Aquí hay otro. Pero se utiliza prácticamente la fórmula que les había dicho con el coeficiente. Usualmente en un problema yo les voy a dar el coeficiente y si no se los doy, pues entonces quiere decir que el coeficiente es la incógnita. Que dice aquí que se tiene un tubo de pitot que tiene un coeficiente 0.98 y se utiliza para medir la velocidad del agua al centro de la tubería, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la velocidad? Pregunta, ¿no? Cuando me preguntan la velocidad, es la velocidad en la tubería. Yo sé que la velocidad justamente en B es 0, pero usualmente la diferencia o la distancia que hay entre A y B es ínfima, es pequeñísima, unos 2 o 3 milímetros. Así que prácticamente puedo decir que lo que estoy midiendo es la velocidad en este punto, ¿no? Así que U, ellos lo llaman U a la velocidad, es igual al coeficiente por la raíz de 2G por la diferencia de presiones aquí. O la H que hay aquí, es la resta. Sería 1860 menos esto por 2 por 32.2, se saca la raíz y se multiplica. Fíjense que ya en la teoría no decía eso, pero sí tengo que multiplicarlo por el coeficiente de descarga del venturímetro. Acuérdese que ese coeficiente absorbe los efectos de las pérdidas que ocurren por yo colocar este dispositivo que provoca fricción, ¿no? a lo que es el fluido. Ese coeficiente ya me absorbe ese efecto y ya yo no tengo que estar calculando pérdidas ni nada, sino que directamente lo aplico aquí y calculo lo que es la velocidad. Que teniendo el tubo de pitot y teniendo la diferencia de presión, que es uno de los parámetros importantes, los cuales debo calcular o debo tenerlo de alguna manera en el problema, la diferencia de presión, yo puedo conocer lo que es la velocidad, ¿no? Así de simple es para el venturímetro. Y ahí habla de aire, bueno, ahí no vamos a ver problemas con aire, pero es prácticamente lo mismo, ¿eh? Diferencia de presión por 2G por el coeficiente de descarga. Acá también lo mismo, ¿eh? La misma fórmula. Desarrolla una expresión para medir flujo de gas. Bueno, con gases no, porque acuérdense que tenemos el inconveniente de las presiones, no son constantes, entonces ya hay que aplicar otras cosas. Estos problemas con aire no se preocupen. Aire, diferencia de presión. Si la diferencia de presión también es aire, aire. Aquí nuevamente aplicamos la fórmula. Raíz de 2G por H, U es igual a raíz de 2G por H. La misma fórmula siempre. O sea, son varios problemas con más de lo mismo, la misma fórmula. Lo que a mí me interesa es aplicar la fórmula. Aire, aire, la misma fórmula. Lo único que casi se utiliza es... se utiliza la densidad relativa. Aquí piden entonces encontrar esto. Es un tubo de pitot, mide que la velocidad en el agua, en un flujo de agua es 3 metros por segundo, con una diferencia de presión de 20 milímetros de mercurio. Determinar el coeficiente del tubo. Otro con tubo, todo es pitot aquí, ¿ves? Pitot, pitot. O sea, si tienen este libro pueden estudiarlo. Acá tenemos nuevamente aire con pitot. Aire, pitot. Por aquí es que empiezan los orificios. Entonces los orificios, existen diferentes tipos de orificios. Y los orificios, bueno, este es una tobera, que es la fórmula que les presenté en el Giles. Acá en el Giles, esta que está aquí, ¿no? Esta. A la pérdida de carga en orificios, tubos, toberas o boquillas. HF. Ok, esta es la pérdida, es la HF. HF es igual a, aquí está la relación de el coeficiente y la pérdida de carga. Ok, ahora sí la veo. Si aquí la tenemos, HL es KV cuadrado entre 2G, donde K es que 1 entre C sub V al cuadrado menos 1. Aquí está. Lo que es el valor de la K.
Así que si esta C sub V es del punto 98, entonces K es igual a este valor. O se calcula la pérdida de esta manera, lo único que la K ahora queda en función de ese coeficiente. Dice la pérdida de energía a través de un orificio, un tubo puede ser expresada así, donde V es la velocidad del jet o del flujo. Calcular K para 3 tubos diferentes. Así que dependiendo de cómo está el tubo, si yo le doy un tubo de esto, usted aplica esta fórmula, que está aquí, esta fórmula. Vamos a ver acá. Divergente, cuando H es 4, el área es el doble de A sub 0. O sea, el área de la vena aquí en este punto es el doble de esta de acá. Así que yo puedo calcular aquí Q real. Voy a calcular el coeficiente. Pero bueno, en un problema de esto, en donde usted tiene un tanque y tiene un orificio, puede tener una tobera o un orificio aquí, yo puedo calcular, o yo sé, si aplico Bernoulli de 1 acá, me va a dar que la velocidad es raíz de 2G por H, que es lo que está aquí, ¿ves? Y lo ponen directamente. Dicen que el área es el doble de esta de acá, ya me están dando una condición, así que el área, esta área de acá es el doble de la de acá. Y aquí calculan lo que es V sub 0, si conozco el área del orificio, que por aquí dice que es D. No me dicen de cuánto es. Ah, ok, se cancela A sub 0 con A sub 0. Porque con la relación que me dan se calculan la A sub 0 y ya me da la velocidad, que es el doble de esta otra velocidad de acá. Y de ahí entonces, P sobre gamma igual al cuadrado entre 2G menos V. Diferencial de presión, creo que piden. Ok, la presión en la garganta, aquí. Sobre gamma igual a... Me imagino que aplicaron Bernoulli. Habría que ver aquí el Bernoulli que aplica. Sí, Bernoulli de aquí a aquí, ¿ve? Aquí en este punto todavía yo tengo presión. Acá no tengo presión. Y ya a la atmósfera. Y aquí sí tengo presión. Así que supongo que allí esa es la presión que se está buscando. La presión en la garganta es igual a la diferencia de velocidades que está aquí. Sí. Y bueno, revisen allí esos problemas. Yo no les voy a poner un problema complicado de esto, sino algo nada más pronto para calcular orificio. Y un venturímetro a lo más ahí. Aquí hay otro, un orificio. Velocidad de raíz 2G por H aquí. Aquí está la fórmula. Esta es la fórmula que les había dicho en antes, que aparece acá. Esta de aquí, se utiliza cuando tengo descarga de agua, un chorro. Y ya les digo, no es nada del otro mundo. Aquí determino esta presión aquí con este manómetro. Acá lo tengo abierto a la atmósfera. Aplico Bernoulli de aquí a acá y determino lo que me estén pidiendo ahí, que es la velocidad. Aquí tengo un orificio interno, como el problema que les puse. Aplico Bernoulli de un lado a otro y calculo lo que me piden ahí, caudal, creo que es caudal. Se aplica la fórmula que les presenté antes, ¿no? Sí, este problema con la fórmula que les presenté ahorita en el Word se puede calcular también. Tengo H, tengo bueno, un solo diámetro del orificio, 100 entre 250, me da el beta, le elevo a la cuarta, le resto 1, lo aplico en la fórmula y me debe dar entonces el caudal. Aquí, bueno, esta fórmula es para cuando, esto no lo vamos a ver, ¿no? Esto ya lo vimos el semestre pasado, ¿no? Lo que era cuando aplicamos la conservación de la energía para un tanque, un vaciado de tanque, ¿no? Que va a depender de la geometría del tanque como tal. Acá también, como orificio, tenemos, prácticamente es eso, ahí no hay más nada que ver ahí. No, o sea, los problemas no son complicados. Revísenlo. Cualquier pregunta, entonces ustedes me la pueden hacer. Este tema usualmente yo no hago muchos problemas, sino que les hago las referencias a estos libros que tienen bastante
problemita, hay bastante información. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya quiero jubilar el tema de canales para que empecemos entonces, perdón, el tema de tuberías para empezar a ver lo que son los canales. Bien, ¿cuándo tenemos el otro examen? Yo ni me acuerdo, creo que es en la otra semana, ¿verdad? Y yo tengo que calificar esos exámenes, que no me he sacado el tiempo, pero sí ya tengo las claves listas, me voy a sentarme a evaluar. Es el... ¿Qué día les dije? ¿O no pusimos fecha? No habíamos puesto fecha todavía, profe. Todavía, ¿verdad? Ah, bueno. Yo imagino que tiene que ser en la misma línea, ¿no? Fue que un sábado, un viernes. Bueno, la vez pasada fue un viernes. Elíjanlo, ustedes me avisan. Me dicen qué día. Eso sí, de la otra semana ya tenemos que estar revisando ese examen. Bueno, haciendo ese examen. Bien, vamos a cerrar ahí ese tema, que es este tema que vimos aquí rapidito. Y vamos a entrar entonces, o vamos a hacer una introducción a lo que son los canales. Flujo permanente en conductos abiertos o canales. Bien, vamos a, en este primer tema, creo que sí tengo un folleto exclusivo para canales. Voy a buscarlo. Los canales son un poquito más fáciles de analizar. Lo tedioso ya les digo que es, ya usted sabe, lo tedioso de la hidráulica no es la misma hidráulica en sí, sino dibujar planos. Estoy haciendo otro trabajo por allí en donde estoy casualmente en eso, analizando una urbanización y estoy diseñando todo el sistema pluvial. El sistema pluvial pues consiste en conectar diferentes alcantarillas, en este caso alcantarillas circulares, pluviales, una con otra, ¿no? Porque voy a recoger agua de lluvia, calcular lo que es el caudal de agua de lluvia, con una fórmula que se ve en cuarto año, que es la fórmula racional, y de allí dimensionar la alcantarilla. Pero allí se va a aplicar, yo no sé si yo se los puse el semestre pasado, si no este semestre sí se los voy a poner a ver dónde estoy. Tengo tanto Word que no sé cuál es. Okay. Vamos a mudarnos a canales. Déjenme cerrar aquí. Canales abiertos. Cuando yo analizo canales, la diferencia que hay entre canales abiertos y las tuberías es... aquí está el problema. Yo lo tengo todo desarrollado. Y yo estaba haciendo este trabajo. Estoy haciendo un trabajo y a veces me toca usar fórmulas y me pongo a buscar en el manual. Sí, una alcantarilla no trabaja pluvial, ¿no? Una alcantarilla pluvial nunca trabaja a presión. Bueno, tiene que estar full llena para poder que trabaje a presión. Pero ella no, cuando empieza una lluvia o un evento pues, de precipitación, la tubería empieza a llenarse de agua y el agua empieza a fluir, ¿no? Así como esta que tengo aquí empieza de esta manera. Tengo un tirante leve de agua y ella no está trabajando a presión. No trabaja a presión porque una tubería, por ejemplo, que atraviese una calle, por ahí entra el aire. O entra el aire, la tubería está expuesta a la atmósfera. Al estar expuesta a la atmósfera, entonces lo que son los términos de presiones, yo los puedo despreciar. Pero la geometría que adopta el fluido a lo largo de esa tubería es la que se va a complicar. Así que ahora en canales, en conclusión, si yo les tuviese que decirlo en 2 palabras o en una frase, lo complicado aquí será el cálculo
de las áreas, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, una tubería circular que tiene un tirante D, ¿no? Y ese tirante es menor al radio de la tubería. Entonces a mí, si yo quiero calcular el caudal, pues conozco la velocidad, la misma fórmula por continuidad, tenía que multiplicar área por velocidad. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Eso es, lo más que le puedo decir es pre-kinder, decía mi profesor de cálculo 2. Eso es pre-kinder ya, eso es ya geometría, ¿no? Geometría. Así que en canales abiertos, usualmente en tuberías o diseños pluviales para urbanizaciones, a mí me toca hacer esto. Y como yo tengo que hacerlo repetidas veces, yo lo que hago para no martirizarme es programar. Eso es lo que yo hago. Les voy a enseñar una tablita en la que estoy trabajando para que ustedes vean. Un diseño pluvial. No vi ni por la mitad del trabajo y ya me están pidiendo los cálculos, ¿no? Pero digamos que usted tiene una tubería. Voy a hacer una introducción. Yo no estoy empezando canales, ¿no? Una introducción. Usted tiene una tubería que pasa por una calle o de esas cordoncunetas que pasan por debajo de la grama, ¿no? Debajo de la grama usted va a tener una tubería. Esa tubería es circular, ¿eh? El MOB me dice a mí que cuando yo diseñe estas tuberías, el tirante no puede ser mayor a, creo que es 0.8, no me acuerdo bien, vamos a ponerlo, 0.8 del diámetro. O lo que es el valor, si a este tirante que está aquí le pongo D minúscula, entonces el D minúscula entre el D mayúscula tiene que ser menor o aproximadamente 80. ¿Para qué? Bueno, para que no trabaje ahogado. Para que no trabaje como una tubería a presión. Yo necesito que trabaje como un canal, que es lo que nosotros así le vamos a llamar, ¿no? Así que aquí de los planos que yo hago, nosotros siempre vamos a tener tuberías entre dos cámaras de inspección, no CI, no CP, CI. Bueno, que es cámara pluvial también. Yo les pongo cámaras de inspección, que son los puntos donde están las tapas esas metálicas que pesan. Ahí yo tengo una cámara de inspección más que nada para limpieza y entre dos cámaras yo voy a tener una tubería. Es decir, voy a tener una cámara aquí y voy a tener una cámara acá. En el plano yo lo marco. En el plano yo lo marco. Acá va la tapa. Igualmente acá, ¿no? Va la tapa. Así que en ese tramo yo voy a tener, bueno, aquí hay una cosa que se llama tiempo y concentración, que lo van a aprender en hidrología. En ese tramo yo voy a tener un área que va a aportar agua a esas tuberías y que va a entrar por ahí por esos CI. El agua va a entrar por los CI. O sea, que va a tener un área por acá efectiva que va a aportar agua, que va a entrar por aquí y que se va a mover por aquí. Esas áreas pues se pueden acumular. Yo puedo tener una calle, una cuadra, pero en la cuadra anterior yo me conecté a través de otro tubo, me conecté a ese tubo y se pueden acumular las áreas. Sí, disculpen. La distancia, pues que es la distancia entre CIs, la nomenclatura, yo usualmente le pongo como voy a tener cualquier cantidad de tuberías, fíjense aquí no voy ni por medio proyecto, ya tengo esta cantidad. No, yo le voy a poner un nombre, usualmente le pongo el nombre de la calle, si estoy con avenida A, pues yo le pongo tubo A1, A2, A3 y así, ¿no? Tengo el diámetro en pulgadas, aquí le agregué el diámetro en metros, el área, coeficiente de correntía, que eso se ve en hidrología, la intensidad de lluvia que se obtiene a partir de unos gráficos allí, pero tienen que ver hidrología para entender esto, porque para calcular el caudal, la cantidad de agua que va a pasar por aquí, yo utilizo lo que es una fórmula que se llama fórmula racional. O sea, el caudal que circula aquí, vamos a llamar Q minúscula.
Voy a tener lo que es la pendiente. Y necesito entonces calcular el caudal a sección llena. O sea, cuando la sección está llena de agua, eso va a tener un valor, una fórmula por ahí que les voy a explicar más adelante. La velocidad es caudal entre áreas. Esto se calcula con lo que es la fórmula de Manning, pero para este tubo lleno de agua. Y la relación Q entre Q, que es caudal que va a pasar por la tubería, entre el caudal que va a soportar ese tubo, el caudal a sección llena. Aquí yo voy a dividir aquí que Q minúscula entre Q mayúscula, eso me va a dar un valor. De allí los elementos hidráulicos, porque yo necesito determinar cuánto equivale D entre D, esto que está aquí. D entre D y V entre V, o sea, la velocidad chiquita es la velocidad cuando la tubería está parcialmente llena. Aquí es el diámetro y Q entre Q que lo obtengo con esta relación. Esto es lo que yo les digo que a veces usted tiene que usar su ingenio. Imagínense, yo tengo aquí ahorita 38 tubos, bueno, 38 menos 8, 30 tuberías. Y buscar estos parámetros no es fácil. Para buscar estos parámetros, yo tengo que, bueno, con lo que puse acá aquí, yo determino lo que son las relaciones que se pide aquí, D entre D, V entre V y Q entre Q. Y calculo lo que son las áreas. A entre A, o sea, esta área chiquita entre el área total, o el área llena. Área tubo lleno, área parcial. Yo tengo esta relación que depende de X, de Y y del diámetro. Si yo tengo, bueno, aquí tengo la fórmula. Acá, por ejemplo, aquí hay que buscar a cuánto vale X entre D y Y entre D en función de los diámetros. Y a la hora de reemplazar esto aquí, obtengo entonces una relación de área. Y obtengo todas estas relaciones. Entonces, con esto yo puedo construir la famosa gráfica, este gráfico que se conoce como el gráfico de la banana, porque parece una banana, en donde tengo las relaciones Q entre Q, V entre V, P entre P, R entre R, A entre A y D entre D. Por ejemplo, para mi problema, que tengo aquí, la primera me dio 0.43, la D entre D, 0.43. Entonces, si yo me vengo acá, yo busco 0.43, esto anda por aquí, yo subo para ver a cuánto vale D entre D. Vamos a poner 0.40, D entre D anda por 0.40 y algo. O sea que el diámetro parcial entre el diámetro lleno, 0.45, qué sé yo. Vamos a ver acá, me dio... No, miento, acá es 0.38. Q entre Q es 0.38, así que yo vengo aquí y busco Q entre Q, que es la verde, más o menos 0.40, subo, me da 0.40 y algo. Y ya aquí sale 0.42, o sea, para 0.38 D entre D es 0.42 y V entre V es 0.93. Si vengo acá, V entre V, para Q entre Q, para ver, por acá me dio menos, pero esto se le resta 1. Habría que ver esto, cómo se hizo esta de acá. Lo que sí es cierto es que con estos gráficos yo puedo diseñar alcantarillas parcialmente llenas. Aquí calculo lo que es, bueno, me dice, diseña una tubería circular de concreto que pueda conducir un caudal de 1 metro cúbico. Estoy haciendo una introducción, no se preocupe, esto se lo voy a explicar igual más adelante. En una pendiente de 1.5, limitar la velocidad 0.9 y 366, que son los 3 pies y 12 pies por segundo. Se asume aquí yo tengo que asumir un diámetro de tubería que me cumpla con las velocidades. Así que se asume una velocidad, se asume un tubo de 48 pulgadas para llevar ese metro cúbico, más o menos anda por ahí. Calculo el caudal a tubería llena con la ecuación de Manning, que es una ecuación que les voy a presentar. Esa ecuación, pues, que está en función de la rugosidad de la tubería, que es como el coeficiente de Hazen-Williams, ¿no? Lo único que acá lo usamos como el coeficiente de Manning, que depende de las propiedades del tipo de tubería, ¿no? Para el concreto usamos 0.03. Aquí me están diciendo concreto. Es un valor típico que no se les va a olvidar nunca, 0.03. Incluso acá yo estoy usando 0.013 para todas las tuberías, rugosidad del material.
De allí, entonces, calculo, esto que está aquí es área, de las 48 pulgadas, transformo a 48, bueno, aquí lo hice, ¿eh? De pie lo transformé a, bueno, aquí hice uno de 36, ¿ves? No es 48, sino 36. 36 pulgadas entre 12 da pie y de pie a metro me da .915. Así que es 1 entre n, caudal es 1 entre n por el área, por el radio hidráulico, que es área entre perímetros. Pero para una tubería llena, ¿a cuánto es a cuánto equivale el radio hidráulico? ¿Quién me dice para ver? Eso lo vimos por ahí cuando explicamos, creo que en un laboratorio, los videos que le mandé les expliqué allí, el número de Reynolds es igual al V por DH entre Ni. Pero por ello hablé de un radio hidráulico. ¿El radio hidráulico es igual a qué? ¿Cuál es la relación? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan? El diámetro entre 4. Ajá, D cuarto, ¿verdad? Es área entre perímetros. Entonces, si usted divide pi cuarto diámetro cuadrado entre pi por D, le da D cuarto. Así que para un tubo lleno, el radio hidráulico es D cuarto. Y si usted ve ahí tengo .915 entre 4 a la 2 tercios. O sea, la fórmula es Q, vamos a ponerla por aquí, la de Manning para ir ya presentándoles la fórmula. Q es igual a 1 entre N por el área por el radio hidráulico a la 2 tercios por S a la 1 medio, que es la pendiente. Pero cuando el tubo está lleno, pues ya sabemos que esto es de cuarto. Esta fórmula la derivé hace como 2 días, pero como a las 2:30 de la mañana tenía una pereza, ya estaba cansado. Digo, ay, no, tengo que derivar esto cuando estuvo lleno. Pi cuarto diámetro cuadrado, ya tenía sueños ahora. Y acá es de cuarto, pero la derivé bien, a la 2 tercios. Y S a la 1 medio, que es la pendiente que hay en la tubería. Fíjense que aquí queda 2 tercios más 2, 3 por 2, 6 más 2, 8, D a la 8 tercios. Ya le queda el caudal solamente en función del diámetro. Y quedan las constantes. S, que es la pendiente del tubo, queda pi arriba, abajo queda 4, 1, 3, 5 tercios, 4 a la 5 tercios. Esto es un número por n aquí abajo. O sea, esto es constante, pero eso va a estar en función del diámetro a la 8 tercios. Para un tubo lleno, esta es la fórmula. O usted la aplica así y me da entonces que para tubo lleno el caudal máximo es de 2.32. O sea que esa tubería de 36 soporta 2.32, pero yo necesito nada más que conduzca 1 metro cúbico. Así que si yo divido Q entre Q, que es 1 entre 2.32, me da esta relación de 0.431. 0.431. ¿No? Y según la tabla, que es más, voy a verificar a ver si estoy haciendo bien mis cálculos, no vaya a ser. Porque acá, yo lo que hice acá fue que tomé una tabla, o sea, tengo una tabla acá de magnitudes, o sea, tengo la P entre P, A entre A, R entre A, R entre R, V entre V y Q entre Q. Y yo sé que Q entre Q me da 0.43. Por aquí anda. Por aquí está entre estos dos valores. Yo lo que hice fue hacer un programa. Digo, porque si tengo que hacer tanto repetido, yo lo que voy a hacer es programar. A mí me gusta programar cuando tengo que hacer cosas repetidas. 0.431. Y voy a colocar aquí, bueno, aquí esto me lo voy a hacer es para, voy a ponerla acá, 0.431. Por aquí yo pongo una lista de QQ y me va a dar todo lo que necesito acá. Lo que hice aquí fue hacer un programa para interpolar, pero ahora que encontré esto acá, creo que tengo las fórmulas y me sale mejor colocar la fórmula. Para .431 dice que, borramos esto, D entre D, vamos a ver qué tiene acá el Word, dice que es .46, a mí me dio punto, está bien, .4588, este es más exacto, y V entre V es .9629, vamos a necesitar por acá, 9629, bueno, acá da 9640, 9629. Esto porque es una interpolación, pero creo que acá este está más exacto. Así que tengo de esa tabla, Q entre Q es .431, o puedo hacer esta división, 1 entre 2.32, más 1 entre 2.32,
¿Pasó? ¿Calcular eso? No creo que sea exacto. Vamos a ponerlo aquí. Debe tener más decimales. Ajá. Y vamos a calcularlo aquí. Sí, prácticamente es esto. Así que me da estos valores y ya yo tengo, fíjense, la facilidad de esto es que ya yo sé que el diámetro de esta tubería, la D minúscula, entre la D full es 0.46. Así que si yo quiero la D chiquita, yo quiero saber ese metro cúbico hasta dónde va a llegar, pues nada más tengo que multiplicar el diámetro del tubo por el coeficiente 0.46 y me da 0.42. Ya yo sé que esto va a llegar hasta aquí y va a estar trabajando al 46%. Aquí lo que puedo hacer es bajar un poquito la tubería, pero los tubos comerciales usualmente van de 12 en 12. Si yo empiezo con 12 pulgadas, 18 pulgadas, 24 pulgadas, 36, habría que ver si con 24 aquí cuánto me da. Pero poner 24 aquí implica pues calcular esto de nuevo, ¿sí? Y buscar el Q entre Q para ver entonces a cuánto equivale el D entre D de nuevo y ver si está por debajo de 0.8. Si está por arriba, entonces ya yo la dejo con una tubería de 36. Es por eso que acá en mi Excel yo nada más empiezo a jugar con estos números de aquí. Cuando tengo el Q entre Q, yo lo que hago es, o sea, esto lo puedo borrar, ¿ves? Porque aquí lo más difícil es buscar esto. Claro, copio esto, es un programita leve ahí. Son cosas que usted puede hacer y no son nada del otro mundo, ¿ves? Me calcula todo lo que necesito. Buscándola uno a una en este. Usted se imagina yo creo que en esa organización me va a salir como 100 tuberías o más. Buscar 100 veces en este gráfico, ¿para qué? Si yo dispongo de habilidades y conocimientos para agarrar esto, ponerlo aquí y calcular mi tabla, ¿eh? Así que aquí ya tengo D entre D, tengo el porcentaje de elementos hidráulicos que son esto que está aquí. El tirante, o sea, esa tubería de las 18 pulgadas, ¿no? De las 18 pulgadas que tiene, el diámetro del tubo tiene 18, solamente se van a llenar más o menos 8 pulgadas, ¿eh? Para soportar un caudal de, en la chiquita, de 0.08 y un caudal lleno a 0.21. Va a trabajar al 43%. Habría que ver si la cambio fíjense, si yo cambio esto de 18 a 12, fíjense que el Q entre Q ahora pasa a 1.13. Y si usted se va en la tabla de valores y trata de buscar un 1.13 aquí, pues se da cuenta que el Q entre Q máximo es 1. Eso quiere decir que no funciona. No funciona si una tubería de 12 pulgadas no me sirve. Y la tubería comercial que le sigue es la de 18. Así que aquí tiene que ir 18. El Q entre Q, este es 0.382. Y ya yo hago un programa, calculo todo eso, ya yo me olvido de esto. Y yo lo que prácticamente tengo que llenar en esta tabla, luego de tener un buen dibujo hecho en AutoCAD, eso sí, con todas las áreas calculadas, porque aquí las áreas son las que me van a definir el caudal chiquito que está aquí. Aquí no he revisado, pero creo que si agrego una columna me voy a dar cuenta. Por aquí voy a agregar una columna aquí. Nada más para agregar. Y voy a poner esto de entre D tiene que ser menor a 80.8. Me va a poner cierto y falso. Aquí tengo que cambiar este tubo, que es 0.84, aquí es 0.80, está al límite, está bien, esta también está al límite, la voy a dejar así, y esta también está al límite. O sea, nada más es la primera que se pasa un poquito, así que aquí la voy a pasar a 24. El Q entre Q cambia, entonces voy a quitar esto. Q entre Q cambia, la pasé a 24 pulgadas, Q entre Q cambia y esto cambia, así que tengo que quitar esto para no tener problemas. Quito esto, copio esto. Fíjense la velocidad con la que uno puede trabajar cuando aplica los conceptos. Olvidar prácticamente de esto y de esto acá, pero como yo tengo que estar verificando velocidades a la hora de hacer los cambios, pues yo necesito estar chequeando, porque tengo que chequear en esta tabla que cumpla con los diámetros. Bueno, ya sé que aquí cumple. Fíjense la D entre D. Ah, no, miento, es esta de acá. La hice mal. No, y la borré.
tengo que quitar esto. Borré la fórmula. Ok, esto es D entre D por 18. Arrastro fórmula, esto es lo que tengo que tomar. Creo que lo había hecho bien. No, lo había hecho mal. Calculo, cambian los valores de D entre D, U entre V, copio, pego acá. Y ahora sí. Fíjense que la D entre D para esta de 24 ahora bajó a 65. Ahora sí cumple. Ahora trabaja al 66%. Y las velocidades pues que tienen que estar entre 1 y 3. Todo cumple bien, ¿ves? Todo cumple. Para poder hacer estos diseños, yo siempre le digo al cliente, bueno, necesito los perfiles longitudinales de las calles, eso que usted aprendió en topografía, y que estábamos viendo en geomática. Eso debe estar hecho para yo saber pues la dirección hacia donde las aguas de lluvia pues van a fluir para poder diseñar un sistema. Aquí no les he enseñado el sistema, solo se los voy a poner así, ¿no? Porque como ya son trabajitos, usted sabe que eso no puede estar enseñando tanto eso por ahí. Tienen propiedad tienen derecho de autor. Pero estas tablas, pues como no dicen nada, pues sí, se las explico. Ok, ya al tener esto, ya yo sé que el diámetro es esta relación por el diámetro del tubo. Ya yo me evito estar buscando o calculando los valores parciales porque son muy difíciles geométricamente. Y la velocidad entonces la multiplico V por V grande, que es la sección llena. Ya yo verifico, ¿no? Aquí veo puro 1, así que está bien. La velocidad debe estar entre punto 91 y 366, así que todas estas velocidades cumplen. Ya cuando ya esto se va a probar y se lleva al MOB, ya ellos ven allí para ver quién lo hizo. Ah, lo hizo el profe, vamos a verificar la velocidad. Ellos piden esto. Pero yo lo que hago para ahorrarle el trabajo es esto. ¿Cumple o no cumple? Cumple V. Pongo esta condición, ¿no? Entonces yo pongo, esto es menor de 3.66. Bueno, ya ve que poner un AND, esto sí no lo usan nunca. Es mayor de 366, si es menor de 366. Sí, me pone verdadero, ¿no? Todo está bien, todo está cumpliendo. O ellos a simple vista, pues verifican si en verdad cumple. Esto es una tabla, esto es lo que se hace para un diseño pluvial, pero ya les digo, hay que diseñar todo un sistema por calles y por cada lado de la calle usted debe diseñar una tubería, o sea, debe haber una tubería pluvial. Y también están los ODT o las tuberías que van transversales, ¿no? Las tuberías que cruzan de manera transversal las calles, ¿no? Porque hay que seguir conectándolas. Esto pudiese ser hasta un proyecto, nada más con una fórmula, chicos, con esta fórmula de Manning, todo lo que se hace. Ya de ahí yo lo que hago como ingeniero, digo, bueno, vamos a ver, mándenme la planta para ver cuántas calles tiene y en función de las calles, pues uno le da un precio. Yo le digo, bueno, esto viene la parte importante. ¿Y cuándo me lo tienes listo? Y yo, bueno, eso yo se lo puedo hacer en una semana. Yo se lo puedo hacer en 2 días, se lo puedo hacer en 3 días, se lo puedo hacer en 2 semanas, en un mes, 2 meses, ¿no? Ya cuando tú le dices un mes, brincan. Pero usualmente uno no solamente tiene que hacer esta tabla es una parte del informe técnico que debe llevar. De ahí hay que hacer plano de planta según las especificaciones, debe tener las cámaras de inspección, debe tener las tuberías etiquetadas, debe tener la dirección del fluido de los lotes, porque de los lotes también fluye agua hacia las calles, todo, las áreas de captación de cada uno de las tuberías. De ahí un plano perfil que me debe indicar, ¿no? Así mismo como lo dice su palabra, la planta de la calle y el perfil de la calle con los CI y las tuberías, con la elevación, que aquí me la piden también, ¿no? La elevación de fondo de la tubería, la parte superior y la parte inferior. Es un trabajo, ya les digo, que si usted no hace el dibujo, cuesta, ¿no? Y uno por la memoria, bueno, por la memoria te puedo cobrar 1000, qué sé yo, 800, con sello y aprobación, eso sí, todo. Y por los planos te cobro otros 1000. ¿Cuánto? Dame tiempo para entregar eso. No, dame una semana. Ahí depende de la habilidad, ¿no? Depende de la habilidad que tengan ustedes. Pero
les quería hablar de esto porque me acordé que estaba haciendo esto y prácticamente es lo tedioso es el dibujo, ¿verdad? Calcular esas áreas, buscar estas áreas de aquí por tramo es lo que es un poquito tedioso de hacer, ¿verdad? Y en los trabajos usualmente a ustedes les piden, cuando ustedes trabajen para X o Y empresa, como digo antes, le van a pedir todo esto. Y esto se lo van a pedir para mañana. Una 100 tuberías, hágala para mañana. Pero no, ¿qué pasa? No, ustedes en la universidad no les gustaba programar, entonces vienen a estas tablas y tienen que hacer interpolación 100 veces. No, no déjese de eso. Programe. Yo sé que cuando yo tenga los 100 valores de Q entre Q, un solo clic me va a dar todo aquí y yo no me voy a estarme calculando esto. Eso sí, la programación me senté en una noche y empecé a hacerla, no es nada del otro mundo tampoco. Se las enseño aquí rapidito. Es algo cortito, ¿eh? Algo cortito que hace todo. O sea, el programa lo que hace es que lee este valor, empieza a buscar aquí cuando este valor es menor que este valor, por ejemplo, el valor cuando él me encuentra aquí, ya él sabe que está aquí, él toma estos dos valores, los guarda y hace la interpolación para buscar esto y buscar esto en esta tabla. Pero como yo dispongo, ya les digo, aquí están las fórmulas. Bueno, nada más hay una. Es que a veces uno hace esto repetidas veces y yo cuando voy a buscar, ok, tengo que hacer un diseño pluvial, busco esto y tengo en la tabla, entonces tengo el programita y es lo mismo. La interpolo, usa la fórmula, va a ser lo mismo, va a haber una variación milimétrica si acaso entre lo que usted interpoló y el valor exacto de cada uno de estos elementos, ¿no? Pero esto es más o menos lo que nosotros vamos a estar viendo. Este sí es una de las aplicaciones directas de la ecuación de Manning. Y determinar esto. Por ahí les voy a poner una tarea para que busquen esto, aunque ya la van a tener en este video. Y entonces lo que es mañana vamos a empezar, mira si vamos a empezar con los canales, esta es la tubería, vamos a empezar con analizar lo que son los canales, ¿no? Y calcular área, perímetro mojado, lo que son los elementos hidráulicos de la sección, así como está aquí, ¿no? Vamos a ver los elementos hidráulicos, vamos a clasificar, vamos a ver la fórmula de Manning que ya se les enseñé por allí, la profundidad normal, sección óptima, y de ahí iremos avanzando, ¿no? Así que eso más que nada para darle una introducción a algo que con una sola fórmula usted se puede ganar una quincena y facilito, ¿no? Pero el dibujo, ya le digo, el AutoCAD es tan fundamental. Yo me la paso más dibujando que calculando, chicos, imagínense. Más dibujando que calculando. Es tan fundamental de que usted quiere el paquete completo y usted sabe hacerlo todo, pues tómelo. Ya le digo, allá afuera hay gente que quiere eso, que quiere que usted esté completo, pero eso sí, prepárese para resolver un proyecto grande en poco tiempo. Entre más rápido usted lo entregue, más veces lo van a buscar a usted. Eso sí tiene la capacidad, pero si usted quiere hacerlo con amigos, ¿no? Usted tiene un amigo que es bueno dibujando y tiene otro amigo que es bueno calculando, pues usted contrátelos a ellos y al final, pues, de $3,000 dan mil a cada uno y usted se queda con 1,000. O si usted lo hace todo, pues se queda con los 3,000. Ya depende, ¿no? Por eso yo siempre digo, muchachos, las habilidades son tan importantes. Es tan importante que usted aprenda de todo un poco. Porque cuando vienen esos proyectos, usted lo agarra todo. Usted lo agarra todo. Imagínense, tengo ese diseño pluvial. Me preguntaron, ¿usted sabe hacer el diseño de abastecimiento de agua? Y dije, sí, también. Y te hago el plano. Te hago el plano, te sello, te hago los planos de perfil. Y el sanitario, claro, eso es 5º año, pero en realidad es lo mismo. Es lo mismo que un diseño de distribución de agua, lo único que trabaja por gravedad. Y la densidad relativa de las aguas negras cambia un poquito, nada más de 1 a 1,05. Claro, también le hacemos eso y le hacemos plano. Y bueno, eso sí, deme tiempo. Ya para 3 diseños de esa magnitud y de una organización que está grande, pues lleva tiempo. Digo, bueno, deme un mes. En un mes le tengo todo eso. Más o menos 10 días saco cada uno. Acepta, sí, perfecto. Abone y listo y empezamos. Y así andamos. Por eso, entre más usted aprenda, ya le digo, más adelante, yo veo que tiene buenas habilidades. Yo le digo, oye, mira, tengo un proyecto así, 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 necesito que me ayudes en esto. Y ya vamos hablándonos de ingeniero a ingeniero. Pero aprenda lo que se le enseña aquí. Apréndalo y no se queje. Tengo muchos muchachos, por ahí tuve uno de 5º que tuve que
regañarlo prácticamente. Y yo, tú quejándote a estas alturas y siendo ya casi un ingeniero, déjate de eso. Déjate de eso. Cuando el profesor te dice que bajes la luna, el sol y los planetas y lo pongas ahí al frente, hazlo. Porque así mismo te va a tratar un jefe. Y si a un jefe usted le dice, no, profesor, no, usted me debió decir cuando lo quería, chao, adiós, perdió el trabajo. Afuera no hay lloriqueos, no hay flexibilidad para nada. Afuera hay mucha competencia y si a ustedes no se les prepara así, pues lamentablemente aprenderán a las malas afuera y no queremos eso. Así que muchas gracias, jóvenes, por su asistencia. Mañana vamos ya así a entrar full de lleno a canales. Vamos a empezar a ver la teoría, pues y ya de aquí en un mes o lo que quede de clase, pues terminaremos de abarcar ese tema de canales, que no es muy extenso en realidad. Así que muchas gracias. Disculpen que me paseo, estaba más emocionado. Me gusta explicar mucho siempre proyectos reales para que ustedes se animen y más adelante pues les toca a ustedes hacer esto. Así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos entonces, Dios primero, mañana en la hora. Tenemos una sola horita de clase y vamos a hacer algunos cálculos en canales. Muchas gracias y recuerden el examen, avisarme si va a ser viernes o sábado y la hora. Que tengan un bonito día y que les siga yendo bien en sus clases. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.